gracias. Gracias, Señor, por tu amor, moriste por mí. Bien, amado, vamos a ir a la palabra de Dios. Como siempre decimos, no podemos hablar si no leemos la palabra de Dios. Vamos al Evangelio según Mateo, en el capítulo 28, y vamos a ver a partir del versículo 16, que dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Gloria a Dios. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es palabra de Dios. Una gran confirmación que tenemos de Dios. Él ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Pero vemos, amados, que tenemos condiciones. Él está dando un mandamiento para que nosotros lo llevemos a cabo. Jesús, amados hermanos, con su muerte nos ha dado la oportunidad de que nosotros tengamos vida. Jesús con su muerte. De Jesús y del gesto que ha tenido para con la humanidad, no se pueden contar los sermones, estudios, mensajes que se han podido dar, ni tampoco probablemente se podrán contar de aquí en adelante, por poco que dure o por mucho que dure este mundo hasta que Cristo venga. Porque en toda la faz de la tierra ha de hablarse de Jesús, de su amor, de su entrega, de su muerte, de su sacrificio. Es lo que le da sentido a este mundo. Si Jesús no hubiese existido, no hubiese venido, no hubiese muerto por nosotros, no nos hubiese dado la esperanza que tenemos, este mundo y nosotros no tuviese ningún sentido. No seríamos más que un pez dorado en una pecera, nadando en círculo de un lado al otro. Seríamos lo mismo. Cristo nuestro Señor ha hecho la diferencia que le da sentido a nuestra vida y que pone en nosotros una esperanza que calma, tal vez en mucho, hasta la locura de la depresión. Porque este mundo está condenado, amados hermanos. Y vemos que cuando Jesús muere, conforme al contexto de la escritura que hemos leído, hay una verdad absoluta que había sido puesta en duda. Y lo vemos aquí en esta lectura. También si vamos a Marcos capítulo 16, del 17 en adelante, también lo vamos a ver. Y otros versículos donde Jesús le tiene que reprochar a los discípulos, porque a pesar de que constantemente Jesús le decía lo que había de pasar con él, lo que él habría de pasar, lo que él tenía que hacer, cómo él iba a ser matado y cómo iba a resucitar al tercer día, aún así, los discípulos, algunos de ellos dudaban. Pero cuando él
ya resucita y se aparece a los 11, entonces él le da la noticia de que él tiene el dominio y el control de todo cuanto existe. Me ha sido dada potestad, y ese lenguaje era muy comprendido para los judíos, para los de la época, era de suma comprensión. Me ha sido dada potestad, dice él, en los cielos y en la tierra. Y eso, amados hermanos, le da a los discípulos, le da una confirmación de que él puede ordenar lo que quiera ordenar y así debe ser hecho. Y el paso que sigue nos puede decir a nosotros la importancia del mandamiento. Él dice, por tanto, por cuanto ahora yo tengo toda la potestad, él le está diciendo a los discípulos, miren, mi primer orden es esta. Eso es como cuando el presidente llega. Hoy llegó el presidente, aunque es un gobierno nuevo que comienza hoy. Y él se sienta y él dice, o por Twitter o como sea, él dice, lo primero que voy a mandar a hacer hoy es esto. La primera regla y orden del presidente se dio hoy. Algo él mandó. Además de los cambios que siempre hacen, seguramente algunos ya han tuiteado esto. Yo no ando por esos caminos, casi nunca. Pero siempre algo se hace cuando se llega. Jesús tomó este momento maravilloso para ordenar qué nosotros tenemos que hacer. Y la palabra que él se refiere es hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Ahora, él da la forma de cómo es que vamos a ser discípulos. ¿Cuál es la misión de la iglesia en la tierra, amados? Es hacer discípulos. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia, entre otras cosas, hace y debe de hacer muchas obras. Pero la misión de la iglesia en la tierra es hacer discípulos. Esa es la misión. Por eso se le llama la gran comisión. Porque Jesús comisionó a los apóstoles, a los discípulos que estaban y a los apóstoles para que hagan esto y que vayan a todos los lugares donde haya civilización. Esa fue la orden. Desde Jerusalén hasta todos los lugares del mundo. O sea, miren, no se detengan. Denle para allá, crucen frontera. Donde quiera que haya gente, prediquen esto. Esa es la comisión. Y Cristo encomendó esto y hasta la fecha de hoy debemos hacer esto. La misión es hacer discípulos. Ahora, ¿cómo hacemos discípulos? El Señor está diciendo, primero, bautícenlo. Es el orden que vemos que Jesús enseña aquí. Mire el orden como Jesús lo enseña. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y lo primero es esto. No se puede hacer discípulos si no se comienza por el orden que Cristo lo estableció. Y esa es la misión. Por eso fue que Cristo murió. Cristo murió para hacer discípulos. Para traer gente que puedan aceptar vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Esa es la misión. Hacer discípulos primero, bautizándolo. Bautizándolo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, entonces, está la otra parte, que es enseñarle que guarden todas las cosas. Y ahí está la promesa para nosotros. Esa promesa es linda para usted y para mí y para la visita que están aquí en medio nuestro. Hay una promesa linda de Dios. No los voy a dejar solos. Voy a estar con ustedes desde ahora y por siempre. Gloria a Dios. Entonces, amado, en esta noche hemos querido hablar un poquito sobre este tema, el bautismo. Es un tema muy común, espero no cansar
a los hermanos que saben tanto de este tema y las hermanas también. Pero sin embargo son temas que de tiempo en tiempo tenemos que tocarlos porque hay muchos hermanos nuevos y también porque a pesar de que son temas que parece que lo conocemos al dedillo, hay cosas que se manejan de estos temas que nosotros debemos de estar claros y debemos de tener posiciones firmes para la gloria y para la honra de Dios y también para que podamos seguir con esta comisión que Dios nos ha mandado, a ser discípulos. Entonces, amados, este tema sobre el bautismo, este estudio, lo vamos a tratar bajo el tema, el bautismo es una prioridad. El bautismo es una prioridad. Y lo vamos a ver bajo 4 puntos. ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? ¿Quiénes debemos bautizarnos? ¿Y cuánto y cuándo debemos bautizarnos? Dentro de estas preguntas vamos a tener que ir como englobando otras más, pero la vamos a hacer dentro de estas 4 preguntas que queremos contestar. Amados, hemos titulado este tema sobre el bautismo es prioridad. Sin embargo, quiero aclarar que el bautismo en sí, como mandamiento de Cristo, no debemos verlo superior o mayor que otros o que los demás mandamientos. Tenemos que ver que son mandamientos del Señor y que cada uno de ellos pues tiene su importancia y que el Señor lo dejó porque uno complementa con el otro. Evidentemente tenemos que hacernos discípulos, pero tenemos que guardar los mandamientos del Señor. Más bien, lo que queremos es ver que en lo relativo al manejo o los conceptos de cómo muchas personas están viendo este mandamiento, es imprescindible, amados, para el propósito de la salvación, entender que el bautismo tal y cual lo ha diseñado nuestro Señor Jesucristo es prioritario para la salvación. Pero es tal y cual. Y vamos a ver por qué enfatizamos en esta frase. El bautismo es imprescindible para la salvación. Y todo esto lo vamos a ver en el desarrollo. Primera pregunta o primer punto, ¿qué es el bautismo? Seguramente que todos aquí lo saben, qué es el bautismo, pero quizás hay algunos, incluyendo las visitas, que no tengan tal vez una explicación o una respuesta fácil para darla. Tal vez hasta algunos hermanos o hermanas ya con madurez, con un tiempo en la iglesia, tienen el concepto claro en su interior, pero quizás no tengan las palabras para responderlo de una manera clara, fácil y llana. Pero amados, el bautismo no es más que el significado de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es como una representación de lo que Cristo hizo por nosotros. De ahí, amados, que Colosenses capítulo 2, verso 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gloria a Dios. Somos sepultados con Cristo. Amados, nosotros cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, cuando creemos que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra para salvarnos del pecado, para salvarnos de la condenación, para librarnos del castigo eterno, y creyendo en esto, nosotros vamos a las aguas bautismales, nosotros participamos de cierto modo, simbólicamente, de la muerte de Cristo. Se puede decir que cuando nosotros nos arrepentimos, que pasamos adelante, como un día yo lo hice, y todos los hermanos aquí,
nosotros como quien dice morimos, morimos al viejo hombre, porque nos arrepentimos. Entonces pasamos al bautismo y eso nos da a nosotros una ventana más clara de por qué la forma de hacer discípulos es la que Cristo enseña en Mateo capítulo 18, capítulo 28, versículo 18 en adelante. Porque cuando nosotros venimos adelante y entregamos nuestra vida a Cristo, hacemos el acto de arrepentimiento públicamente, es como que morimos al viejo hombre. Pero cuando subimos allá al segundo nivel y somos sepultados, es como que entonces somos, en la semejanza de la sepultura de Cristo, también somos sepultados con Él. Entonces cuando salimos de dentro de las aguas, es como la semejanza de la resurrección de Cristo. Gloria a Dios. Ahora, amados, para una vida nueva, que es lo que Cristo quiere de nosotros, que seamos una vida nueva. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno ya fue hecho discípulo de Cristo, si alguno ya fue bautizado en Cristo, ahora es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, porque en este mundo que vivimos, siempre lo hemos dicho, en este mundo que vivimos estamos siendo arrastrados por una corriente caudalosa, inmensamente caudalosa, que arrastra a cualquiera, y eso significa a los hijos de Dios también, nos arrastra. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para hacerle la contra a esa corriente que arrastra y que no sigamos siendo como la misma cosa que esa corriente, sino una cosa nueva. Tenemos que esforzarnos para eso. Nos estamos esforzando para ser nueva criatura. Después que nos hicimos nueva criatura, estamos volviendo a ser como la vieja criatura. Eso sucede. El enfriamiento espiritual nos hace, y no nos damos ni cuenta, tenemos que tener cuidado, porque eso nos hace comenzar a pensar y andar y hacer cositas de las que hacía la criatura vieja que murió cuando nosotros decidimos entregarnos a Cristo. Pero comienza a revivir cuando nos enfriamos espiritualmente. Por eso tenemos que velar por nuestras vidas espirituales. Y dice el Señor, si alguno está firme, cuide que no caiga, tenga cuidado. Eso dice el Señor. Porque somos, amados, somos nueva criatura. Salimos, resucitamos con Cristo ahora para una vida nueva. De ahí, amado, que es importante mencionar que un poco o mucha agua derramada en la cabeza no simboliza, tenemos que mencionar esto también, no simboliza ni, número 1, la sepultura de Cristo. Tampoco simboliza, número 2, la muerte de Cristo. No simboliza, número 3, la resurrección de Cristo. Y mucho menos, hermano, el renacer que supone y que habla el apóstol Juan en Juan 3, versículo 3 en adelante, donde dice a la pregunta de Nicodemo, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede. Necesitamos nacer de nuevo. Y es por eso que decimos e enfatizamos que el bautismo es, se puede decir, prioritario y se puede decir es más que una necesidad. Cualquier cosa puede ser una necesidad, pero el bautismo es más de ahí. El bautismo nosotros tenemos que saber que es prioritario. No podemos ni parar nuestro bautismo, ni parar el bautismo de los que vienen al Señor y que quieren vivir para Cristo. No podemos, amado. Nicodemo en el versículo 4 responde y dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios. Cuando Jesús dice una cosa, es importante, es muy importante, pero cuando Jesús la repite 2 veces, de cierto te digo, es porque es más que una necesidad, es porque es muy importante, muy importante. Y nosotros, amados, tenemos que verlo de la misma manera, porque tenemos que manejar y administrar este mandamiento como cristianos y como iglesia. Y nosotros tenemos que estar claros con algo de tanta importancia para Dios, para Cristo. Por eso Hechos capítulo 8, versículo 36, hablando del eunuco, dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esa es la pregunta. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Amados, porque el bautismo es de suma importancia. Y yendo por el camino, encontraron agua. Y esa fue la pregunta del eunuco. Y el bautismo, amado, de Jesús también habla de la importancia que tiene para nosotros. ¿Usted cree que Jesús tenía que bautizarse? ¿Usted cree que Jesús tenía de qué arrepentirse? ¿Tenía pecado? Jesús no tenía que bautizarse. Jesús con su bautismo no solamente viene para cumplir la ley, sino que también viene para darnos a nosotros la señal de la importancia, de la prioridad que tiene este mandamiento. De la prioridad que tiene este mandamiento. Miren, Juan cuando lo vio le dijo: no, bautízame tú a mí mejor. Porque ustedes saben lo que dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios. Y eso indica que Juan sabía claro quién era Cristo. No importa que haya dudado después. En el momento sabía claro él por conciencia humana, o Dios se lo secretió. Y le dijo: ese es mi hijo, es el que va a perdonar los pecados de toda la humanidad. Y él lo exclamó. Y sabiendo esto, le dijo: no, pero ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Mejor bautízame tú a mí. Pero él le dijo: no, es necesario que tú me bautices a mí. Es importante que nosotros veamos la importancia. Y tal vez ni siquiera es eso lo que queremos decir en esta noche. Pero tenemos que ver la importancia del bautismo y por qué nosotros debemos de fijar posiciones claras en cuanto a este tema. Mateo, en el capítulo 3, versículo 13, bueno, ese es el bautismo de Jesús. Para muchos evangélicos, amados hermanos, personas de religiones, el bautismo sugiere que la persona pasa como a ser investido de poder, que hay un poder sobrenatural que viene, y ellos tal vez, por eso es que ellos, usted ve que muchos hacen tantas cosas, que ponen la mano, que tumban gente, que es culto de sanidad, y ese tipo de cosas, porque se confunden. El bautismo nos da a nosotros la oportunidad de hacernos hijos de Dios. Por medio del bautismo nosotros nos hacemos hijos de Dios. También por medio del bautismo, como hijos de Dios, que nuestros pecados son perdonados, también, amados, nosotros recibimos a Dios para vivir en nuestras vidas, en el don del Espíritu Santo. Varón de Dios, hermano Michael. Gloria a Dios. Sí, mi hermano, es muy importante ese tema. Como usted bien lo decía, en la iglesia evangélica hay 2 bautismos. Está del bautismo de agua, que te dan aproximadamente 6 meses, 1 año, dependiendo. Y está de lo que le llaman el bautismo Espíritu Santo y Fuego. Sí. Es el Espíritu, supuestamente, que usted recibe y habla en lengua, como ellos le llaman, y ahí ellos dicen ya que usted tiene poder, según ese bautismo. Sí, sí. Ellos citan para justificar esas acciones a Lucas capítulo 24, versículo 49, y también a Hechos capítulo 1, versículo 8, y otros textos que hablan del poder que Cristo le dio a los discípulos, pero que fue para ellos.
fue para ellos. Imagínense que Jesús nos reúna aquí a 12 de nosotros, nos reunió aquí a 12, todo el mundo salió y quédense ustedes 12 aquí. Entonces hablando con nosotros, con los 12 que nos quedemos o con los que se queden, Jesús entonces le habla a ellos, miren ustedes, yo quiero que ustedes vayan allí, hagan esto, hagan lo otro, y yo les voy a estar con ustedes y voy a hacer esto con ustedes. Pero es a los 11, a los 12, no es a los demás. Entonces ellos han tergiversado este punto, pero amado, lo importante es que nosotros tenemos que ver que el bautismo no nos da poderes sobrenaturales, no nos da poderes sobrenaturales, sino que nos hace a nosotros misioneros de Cristo, nos hace a nosotros hijos de Dios, nos perdona los pecados y tenemos a Dios viviendo en nosotros. ¿Para qué es el bautismo? El bautismo es para salvación, lo podemos decir así, aunque sugiere que haya alguna explicación. Pero si vemos a 1 Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Siempre el bautismo está ligado a la muerte, está ligado a la sepultura, a la resurrección de Jesucristo. Y este bautismo, hablaba el apóstol acerca de los que cruzaron el Mar Rojo allá y cómo fueron bautizados, porque tenían agua de un lado, agua del otro lado, más las nubes que son agua también, fueron bautizados en Moisés. Entonces él viene y pasa a este bautismo de ahora, al bautismo que corresponde a esto, ahora, a la salvación. Dice, nos salva, utiliza la primera persona del plural, como que yo le digo, nos vamos. ¿Qué digo? Que nos quedamos. Que nos vamos, ¿verdad? Nos salva, diciendo que sí, que salva. Entonces aclara, no quitando, no es un baño para limpiarnos de la fetidez, de la sudor o del sucio, del hedor. No, no es un baño. Es que estamos entrando por fe a un mandamiento de Cristo que nos hace a nosotros adquirir una forma de pensar diferente. Y como nos arrepentimos, entonces ahora decimos, cuando nos llega la oportunidad de pecar, yo no puedo hacerlo. Es por eso que el hermano Robert Luis se detiene, el hermano Michael, el hermano José Luis, y yo trato de detenerme cuando tengo una tentación, porque yo digo, yo no puedo. Porque imagínense que no me vea nadie, pero Dios me está mirando. Y entonces, ¿cómo yo quedo? Ese es el temor. Como hay una canción que cantaba el hermano José Luis Collado, el temor del cristiano. Es que, o sea, el cristiano tiene un control. El cristiano tiene un control. Es el temor a Dios. Pero, hermano, eso lo vamos nosotros adquiriendo cuando somos bautizados y recibimos a Dios que anda con nosotros para guiarnos, para alertarnos, para recordarnos, para instruirnos en el camino. A veces no nos damos cuenta, pero Dios está hablando a su oído, amado, amada. Dios está diciéndole por medio de su palabra, Dios está diciéndole cosas y recordándole cosas y advirtiéndole de cosas. Y a veces no lo oímos y hasta un perro nos ladra de repente. Amado, cuando Dios habla hay que detenerse y escucharlo. Dice que calle delante de Dios toda la tierra. El bautismo, amado, no nos limpia la carne, sino que nos da una nueva conciencia. Nos hace pensar diferente y nos hace actuar diferente. Versículo 38 dice, pero le dijo, arrepentíos. Arrepentíos. El bautismo salva por medio del perdón de los pecados. Versículo 38 de Hechos 2. Pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un punto corto, porque es sabido y conocido por todos. Pero vamos a ver el tercer punto, ¿quiénes deben bautizarse? Ya en este punto tenemos nosotros que ver con más detalles el mandamiento y fijar también posiciones claras, porque andan muchas creencias y enseñanzas
que comprometen el bautismo. Hermano Luis Galán. Gloria a Dios. Amén. Ese es un punto muy importante, hermanos. Hablar sobre el bautismo principalmente por los nuevos en la fe, que algunos viejitos también fallamos en algunos puntos. Pero hay que ver que el bautismo, los apóstoles, excepto Pablo, los demás apóstoles no fueron bautizados en agua, porque Jesús lo perdonó directamente mientras estaba vivo. Ahora Pablo tenía que bautizarse, sí, porque ya Jesús había muerto y había resucitado. Los del Pentecostés, los 3,000 por ahí que se bautizaron, tenían que bautizarse en agua también, porque ya Jesús había resucitado. Ningún apóstol tenía potestad de decirle a alguien, vete y no peque más. En ese sentido. amén. ¿Por qué se bautizó Jesús según la pregunta de ahorita? Ahí lo dice. Para cumplir la ley. Para cumplir toda justicia. Ni un punto de la ley, etcétera, y el bautismo de Juan estaba todavía bajo ese sistema. Ciertamente era para preparar camino al Mesías, en cierto modo. Y vemos entonces que hablar del bautismo es muy importante, puesto que tergiversan este punto, principalmente la religiosidad actual. No le dan mucha importancia. Creen en el Señor Jesucristo y ya. Amén. Después el bautismo cuando le da la gana al pastor bautizarse. Y ha sucedido lo siguiente, hermanos. Que suponiendo que tenga validez esto, Que no lo tiene. que no lo tiene. Hay que estar claro con Hay eso. personas que en el intervalo de tiempo que le ponen, un año o lo que sea, han muerto. Y entonces, ¿podría alguien salvarse sin el bautismo? Imposible. Amén. Sí, amado. Miren, hay mucho que nosotros podemos decir, pero evidentemente hay muchas cosas que no quedaron muy claras, pero que no son relevantes. Pero los discípulos pudieron bautizarse en el bautismo de Juan, igual que el ladrón en la cruz, que también pudo estar bautizado en el bautismo de Juan el Bautista. Sin embargo, como el hermano bien ha dicho, Jesús es el que tiene toda la potestad. Y si Jesús dice, tus pecados te son perdonados, los pecados son perdonados. Porque él agrega, ¿qué es más fácil? Decirle a este paralítico que todo el pueblo lo conoce y saben que desde niño no camina porque está lisiado, decirle a él que se pare o decirle tus pecados te son perdonados. Para mí, yo le puedo decir a usted, a cualquier hermano aquí, varón, sus pecados le son perdonados. ¿Y quién me prueba? ¿O quién probaba en aquel tiempo? No había una forma tangible, evidente. Pero cuando ese paralítico se para de ahí, recibiendo la orden de Cristo, estamos viendo que Cristo tiene la autoridad no solamente para parar al paralítico, porque ¿quién otro podía hacer eso? Solo Jesús. Entonces Jesús tenía la autoridad. Y por eso no había que tener bautismo ni de Juan ni de nadie para que Jesús pueda perdonar los pecados, porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Quiénes deben bautizarse? Todos los que creen en el anuncio del Evangelio del Reino de Dios, esos pueden bautizarse. Todos los que creen. Hemos creído nosotros ese anuncio. Hay un amigo aquí que crea ese anuncio. Puede bautizarse. Puede ser salvo hoy, creyendo en ese anuncio. Dice Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Gloria a Dios. Cuando creyeron, amados, ¿qué tenemos que hacer para bautizarnos? Tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Tenemos que creer que Jesucristo es quien vino a morir por nuestros pecados y creer en el Evangelio de Jesucristo. Y podemos bautizarnos y recibimos el perdón de pecado. Ahora bien, aquí en este texto vemos que los que creen en el Evangelio, en el anuncio, pueden bautizarse, pero también vemos aquí que son los hombres y las mujeres. Los hombres y las mujeres. Y eso nos deja un interrogante. Nos deja un interrogante. Porque tenemos que fijar los parámetros de cuándo, ¿verdad? Cuando una persona ya se puede considerar con el conocimiento de un hombre o con el conocimiento de una mujer sin que así sea de manera per se. Porque ustedes saben que quienes están hablando aquí son los del pueblo de Israel. Era un lenguaje popular que ellos manejaban, pero que en muchos de esos lenguajes nosotros tenemos que profundizar, ahondar. ¿Qué ustedes dicen? ¿Cuántos niños utilizó Dios para la obra? Utilizó muchos. Entonces nos podemos pensar aquí, encontramos 8, 9, 10 niños, incluyendo a Samuel de 6, 7, 8 años para el ministerio. ¿Indica eso que vamos a bautizar los niños? No. Pero también indica que los niños, cuando llegan a cierta edad, ya de la adolescencia o la preadolescencia, comienzan a tener el conocimiento del bien y el mal, y ya saben que si hacen eso está malo, y saben que si hacen esto está bueno, y saben que si hacen eso es pecado, porque lo malo es pecado, porque eso lo aprenden en la iglesia. Entonces ese niño que ya tiene 11 o 12 años, nosotros tenemos que fijar una posición y saber si tiene el derecho a recibir el bautismo. Si pone en riesgo su vida. Si un niño de 11 años pasa aquí adelante, de 10 años, de 12 años pasa aquí adelante, ¿cuál criterio tenemos nosotros para recibir su confesión? Eso es importante. Nosotros tenemos que pensar y ver esta parte, amados hermanos. El bautismo es para personas, capaces de analizar lo bueno y lo malo, y en consecuencia apartarse del mal para agradar a Jesucristo. Para eso es el bautismo. Marcos 16 así lo enseña, cuando dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es una decisión. Es una decisión. ¿Cuántos jovencitos han decidido esto? Aquí hay muchos jovencitos. Aquí está el hermano Isaac, el hermano Robert Luis. Hay otros, el hermano Samuel, no hace mucho que vino, amado, que yo me sorprendí, compungido. Ustedes lo vieron a Byron, vino aquí adelante y vino compungido. Y el nerviosismo que se le mete a una persona que sabe que necesita de Cristo, lo tenía él. ¿Y cuántos años tiene, varón? 12, ya cumplió. Compungido aquí de corazón. Como 3,000, amados, que allá en la predicación de Pedro estaban compungidos y confusos y preguntan a los discípulos: varón, hermano, ¿y ahora qué hacemos? Y el hermano Ramón le dijo a Byron: tiene que bautizarte. Y esa es la respuesta, amado, no puede ser otra. No puede ser otra. Tenemos que ver eso. Miren, yo vi una vez que pasó un niño adelante y realmente yo lo tomé en cuenta para conversarlo después y se me olvidó. Pero vi una vez que pasó un niño adelante y no se le puso el carácter que se le debió poner, porque era tal vez 10 o 11 años. Pero nosotros tenemos que ponerle carácter a eso, porque es que algo comprendió ese niño que vino adelante. Algo comprendió. Algo está pasando por su mente y por su corazón. Y tenemos que ver que eso tenemos que oírlo. Es una confesión. ¿Quién levantó la mano? Varón, brevemente, hermano. Voy a seguir hasta que tenga el micrófono. Entonces, amados, ¿a qué edad podemos y o debemos ser bautizados?
Nosotros aquí lo hacemos a los 11, a los 12, de los 11 para adelante o de los 12 para adelante. Y vemos a Jesús, por ejemplo, que ya a los 12, allá en Lucas capítulo 2, versículo 42, ya estaba sumergido en los negocios de su padre. Usted, bueno, pero era Jesús. Sí, pero es un parámetro que tenemos ahí. Tenemos un parámetro, 12 años. Jesús, probablemente no habían tantos niños como Jesús en Israel, pero según las enseñanzas de cómo era la costumbre, principalmente judía, podemos ver que los niños de 12 años tenían que saberse, como decía el otro día el hermano Miguel, de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces no era que era una clara excepción. Claro que Jesús podía contestar preguntas que otro niño cualquiera tal vez no podía contestar, porque ya él comenzaba a recibir, ¿verdad? Y a tener claridad, sobriedad de quién era él y de la misión de él en la tierra. El conocimiento tenía que ser también diferente. Sin embargo, tenemos que decir que no podemos obviar que se menciona al niño, y aclara la Biblia al niño de 12 años, ya involucrado en los negocios de su padre. Sí, mi hermano, una pregunta para edificación de la persona también que ven el canal de YouTube. Si yo soy una persona que vengo de una religión y vengo a la iglesia de Cristo y fui bautizado en esa religión, ¿cuáles son los parámetros que yo debo de seguir en la iglesia si ya fui bautizado en otra congregación que no es de la iglesia de Cristo? Ya. Bueno, mire hermano, más adelante vamos a tocar, si Dios nos da la dicha, algo sobre ese particular, pero es evidente que un mandamiento que está condicionado por los hombres no puede tener amparo en Dios. Si Dios te da un mandamiento, mire, el mandamiento es esa tablet, ese iPad va ahí. Pero entonces nosotros decimos, no, ahí no, vamos a ponerlo aquí. Ya lo condicionamos a nuestro parecer. ¿Qué dice Dios en ese caso? Los que están viéndonos y escuchándonos por las redes y los que están aquí, tenemos que tener claro de que Dios no permite ese tipo de actuación. Dios nos dio mandamientos claros y Dios nunca le ha dado potestad al hombre para que haga las cosas de acuerdo al pensamiento del hombre. No fue así en la época de Adán, en la época de Abraham, en la época de Moisés, y no fue así en nuestra época cristiana, y seguramente que no va a ser así tampoco en el cielo, porque acuérdense que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios por encima de todas las cosas. Entonces, lo que yo condiciono no puede tener amparo en Dios. Hermano Ramón, Sí, hermano querido. Permítame leer 2 versículos, varón. Muy bueno. Para responder a la pregunta del hermano Michael. Léalo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Un poquito de levadura, ¿verdad? No, dice ok. así: porque así como el cuerpo es uno y tiene sí. muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, acuérdense que está hablando de un cuerpo, el cuerpo, siendo mucho, somos un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Amén. En un cuerpo. Sea judío o griego, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si vamos a Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, está hablando de que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Colosenses 1:18, por igual nos habla que Cristo es la cabeza del cuerpo, la cual es su iglesia. Entonces, en ese cuerpo es que debemos de ser bautizados. Claro. Si fuimos bautizados en otro cuerpo, entonces no es válido para salvación. Amén. Muy correcto, hermano, muy correcto. Tenemos esos textos por aquí. Eso es correcto, amado. Miren, Jesús a los 12 años trabajaba en la obra. La edad de discernir más o menos el bien y el mal está por ahí, entre los 11 y los 12. Y cada día se adelanta porque los muchachos de hoy vuelan. Estos muchachitos saben más que nosotros, amados. Y hay de aquellos muchachitos que los padres se duermen con la tablet y con los celulares, que ahí se aprenden cosas.
Mire, es increíble. Entonces, fíjense cómo hay niños hasta de 7 y 8 años que son youtubers famosos y producen dinero, y lo que tienen son menos de 10 años, porque aprenden muchísimo. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de la edad de los niños? ¿Algún hermano? ¿Qué ustedes dicen? ¿A los 11 o los 12 años lo estamos haciendo bien nosotros? Yo creo que sí. Diga, hermano Ramón. Mi hermano, hay personas de 15 años y más que su conocimiento no llega a entender qué es el pecado, si son pecadores o no. O sea, no tienen una mente lúcida de que, si no entiende que son pecadores. Una vez iba a bautizar a unos hermanos y el hermano, cuando yo le pregunto que si entiende que es pecador, me dice que no. Digo, hermano, no puedo bautizarlo, espérese. Lo bauticé a los demás y después estudiamos con él y le bautizamos cuando entendió. Entonces hay personas que no tienen el conocimiento pleno de lo que están haciendo, hermano, entonces no es válido. Claro. Ahora hay niños de 11 años, de 10 años, que usted dialoga con ellos y tienen una capacidad enorme de conocimiento, de discernimiento. Entonces nosotros aquí hemos bautizado jovencitos hasta de 11 años por el conocimiento que han tenido. Amén. Porque tienen un conocimiento amplio de lo que es el pecado y realmente de lo que es Dios. Amén. A mí también me pasó con una señora que fuimos a bautizar allá en el 22 y ella no logró asimilar esa parte y de hecho no se bautizó, y creo que no se bautizó, no sé si, pero nosotros no la bautizamos. Entonces, amados, hay algunas personas que opinan que para bautizarse la persona debe recibir doctrina, como bien decía el hermano, debe recibir doctrina. Eso es en algunos grupos. Pero, ¿qué es doctrina para ellos? Es lo que ellos creen, lo que ellos enseñan, que es su doctrina de ellos, de su religión. Entonces, eso es una condición que se le está poniendo al bautismo. Eso es lo que significa doctrina. Hay que adoctrinarlo, hay que enseñarle lo que nosotros creemos. Tal vez ni siquiera, bueno, lo pueden tomar de la Biblia, pero no es lo que la Biblia enseña, es lo que ellos creen. Y eso, ellos tienen la libertad de hacerlo porque están tomando a una persona que no tiene ninguna doctrina y que ha creído en lo que ellos predican y le enseñan eso. Pero, amados hermanos, ¿tiene amparo bíblico un mandamiento condicionado por el hombre? Yo creo que no. 1 Corintios 5, 6, creo que pensé que el hermano iba a leer, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Desde que ya se contamine con un pequeño cambio, ya ahí ya pierde, queda alterado todo, amados hermanos, queda alterado todo. Entonces tenemos que ver que el bautismo es un mandamiento que tenemos que llevarlo a cabo de la misma manera como Cristo lo estableció y como Cristo lo enseñó. Pero el punto más delicado, mis amados, es que algunas personas enseñan que para el bautismo los que ya están casados, que tienen mujer, o la mujer que ya tiene un marido, tienen que estar legalizados ante la ley para poder recibir el bautismo. Ese es el problema más grande por el que estamos viviendo en estos tiempos, los que predicamos el Evangelio, los que estamos haciendo nuestra la comisión de hacer discípulos. Decíamos en el principio, ¿cómo hacemos discípulos? Bautizándolo. Esa es la forma, cómo se hacen los discípulos. Pero entonces, amados, cuando el Señor manda que se haga discípulo, Él está diciendo la forma, cómo hacer discípulos, bautizándolo. No está dando otras directrices. Bautícenlo. ¿Qué tiene que considerarse del que se va a hacer un discípulo? Que es pecador. ¿Cuántos pecados? Fornicación, adulterio, robo, vicio, de todo tipo de pecado.
mentira, homosexualidad, de todo. Y el pecador viene arrepentido. Cuando el pecador viene arrepentido, ¿cuál es la misión de la iglesia? Bautizarlo. Esa es la misión de la iglesia. ¿Y cuál es la misión que sigue la iglesia? Tiene que enseñarle que guarden las cosas que Cristo mandó. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Bautizarlo. Amados, tanto en las redes como aún en personas que conocemos y aún en líderes de la iglesia, estamos teniendo este tropiezo con el tema del bautismo y con el tema de la salvación de las almas. Que nosotros, amados, lo hemos tenido que manejar porque son personas, aún nuestros propios hermanos, que creen esto. Yo he tenido, amado, conversaciones, estudios con muchísimos hermanos y finalmente nadie tiene un texto bíblico que diga o que ampare eso es como una cultura. Miren, yo lo he venido comparando con la cultura que hemos venido adoptando de las prendas en la iglesia. No voy a mencionar los pantalones, la ropa, que también es un tema que tiene que tomarse en cuenta cultural, tal vez en contraposición. Porque si yo como hombre cristiano me pongo esta camisa chacabana de este color y esta camisa chacabana de este color pone en duda ante la gente del mundo que yo soy cristiano, yo no debo ponérmela. Lo más lógico y natural. Lo más lógico y natural que un cristiano tiene que pensar es esto. Por lo tanto, si una hermana está andando con un exceso de maquillaje, con prendas, con pantalones, saben que allá afuera hay personas que no le pueden predicar porque no le creen, porque dudan de su cristianidad. Y no significa que sean menos cristianas. Probablemente quizás algunas sean más cristianas que muchos de nosotros, pero está poniendo en duda ante los demás lo que son y por eso los demás no creen al mensaje que llevan. ¿Y cuál es la misión de nosotros? Llevar el mensaje. Todos nosotros tenemos que ser coherentes con el mensaje. Pero también el tema de las prendas. Esto viene desde Estados Unidos, amado. Y ese mismo tema viene de Estados Unidos y viene por lo religioso. La religiosidad es que trae eso. Muchísimos hermanos que vienen de algunas religiones han venido a la iglesia y han traído eso, lo van enseñando y convencen porque a cualquiera convencen. Pero amados, eso es un ataque que tenemos en las redes de nosotros mismos. En las redes de nosotros mismos. Tenemos ese martillo ahí. Hay muchos que dicen, no, porque nosotros no bautizamos fornicarios. Y nosotros decimos sí, que nosotros sí lo bautizamos, pero tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse. Y también homosexuales, pero tienen que arrepentirse. Y tal vez no sepan lo que tienen que hacer, pero nosotros les enseñamos qué tienen que hacer. El que no tiene licencia para conducir, hermano, tiene que sacar licencia. Le digo algo, a mí no me gustaba que me hablen de sacar licencia antes de yo ser cristiano. Ustedes no me van a creer los años que yo tenía manejando, yo nunca saqué licencia. Yo tenía multa que me la ponían con la cédula. Me llegó a parar y me llegaron a poner con la cédula multa, sin licencia. Pero si ya yo soy cristiano, ¿cómo yo tengo que manejar? Ok, y si ahora yo tengo mi esposa, y ahora yo soy cristiano y me convertí al Señor y me bauticé, ¿qué yo tengo que hacer? Tiene que legalizar su matrimonio. Y si yo era un ladrón, amado, y ahora yo me bauticé y soy cristiano, ¿qué yo tengo que hacer? Eso es lo que dice el Señor, el que hurte, no hurte, el que hurtaba, no hurte más. Pero entonces, hermano, le estamos poniendo un freno a las almas. Hay personas, amados hermanos, que vienen al Señor y pasan adelante y no hay forma humana, ni en República Dominicana, ni en China, de cómo sacarle un acta de nacimiento para legalizarle su matrimonio. Entonces yo le estoy diciendo a esa señora, a esa persona que no se puede salvar porque no tiene un acta de nacimiento.
que el poder salvador de Cristo, de la cruz, de lo oprobio que Cristo pasó, no es suficiente para salvar esa alma. Yo le estoy diciendo eso. ¿Ustedes creen eso, amados? Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia de aquellos que están deteniéndole el bautismo de salvación para el perdón de los pecados y para que entren al libro de la vida a las personas que quieren entrar arrepintiéndose de su pecado. Que Dios tenga misericordia. No tenemos nada contra nadie, ni tampoco dejamos de tener comunión, pero no compartimos tampoco ese y otro punto que también hemos mencionado. No lo compartimos porque la Biblia no lo comparte. Yo estudiaba con un hermano que le dije, hermano, después que buscamos todos los textos sabidos y por haber, que ninguno funcionaban, entonces yo le dije, hermano, está bien, yo le he buscado como 8 o 10 textos a usted para demostrar mi punto. Yo le voy a pedir algo a usted, aquí entre nosotros. Me acompañaban algunos hermanos, hermano Carlos creo que andaba, hermano César Uribe y otros hermanos, estábamos en La Victoria. Andábamos con unos hermanos de aquí, de la comunidad libre, y habían hermanos de la comunidad prisionera que también eran cristianos, y estudiábamos. Fuimos a eso. Creo que el hermano José Luis estaba. Y yo le dije, yo le he buscado como 5, 6, 7, 10 textos. Búsqueme uno, dígame uno a mí que ampare lo que usted dice, y yo me voy a retractar. Y con esto termino. Yo me retracto ahora mismo. Si usted me busca un texto que le ampare lo que usted dice. No lo existe. No lo existe, hermano. No hay un texto que ampare eso. En la Biblia no existe eso. Y nosotros tenemos que predicar y enseñar lo que la Biblia enseña. Y mucho más cuando se trata de un mandamiento tan importante como es el mandamiento del bautismo, que es para entrar en la salvación que Cristo nos trae. Por lo tanto, amados hermanos, había muchas cosas más que decir, pero solamente tenemos que decir que debemos nosotros tal vez profundizar en los temas y también fijar posiciones claras de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros hacemos. Porque en estos días me llamó una hermana de aquí de la congregación y me dio apuro porque ella tiene un hermano que quiere bautizarse, está enfermo en cama, y la congregación donde yo la mandé dice que no lo pueden bautizar. Y está aquí ahora mismo esa hermana, no sé, yo le dije, hermana, bueno, nosotros lo bautizamos, pero entonces tiene que congregarse aquí porque seguramente uno no sabe, hermano. Dios nos ayude y Dios nos ampare. Dios le bendiga. Gracias, Señor.